mamá era una cristiana en esos tiempos. Pero cuando mi mamá era una mujer inconstante en las cosas de Dios. Nos llevaba a la iglesia, pero otra vez nos sacaba. Nos llevaba a la iglesia y otra vez nos sacaba. Y ya cuando yo ya tuve la edad ya de los 11 años, yo ya empezaba a pensar y a mirar otras cosas. Pero yo ya tenía conocimiento de la palabra de Dios, ya porque tuve una abuelita que siempre me hablaba de la palabra de Dios. Y me lo memoricé el Apocalipsis de punta a punta, hermanos. Y gracias a ese libro que yo leí, eso era que me seguía todo el tiempo cuando estaba sin Cristo. Y a los 11 años ya crecí. Entonces mi mamá empezaba a trabajar. Bueno, hijos, yo voy a tener que trabajar para que ustedes estudien, para que ustedes sean mejores, para que yo quiero que algún día ustedes sean profesionales. Y mi mamá tuvo que trabajar como ama de casa ganando 300 soles mensual. Y ese 300 soles mensual tenía que compartir por los 6 hijos que ella tuvo. Tenía que alcanzar para la comida, para el cuaderno y por todas las necesidades que nosotros tenemos. Pero cuando mi madre empezó a trabajar, hermanos, ahí es donde empezó ya a salirme de la rutina de la fuera del alcance de mi mamá. Empecé a conocer malas amistades. Y de ahí empecé ya así de muchacho. Empezaba a juntarme ya con los delincuentes y empezaba a hacer mis barbaridades también. Y pasaron los 12 años, 13 años, 14 años, hermano. Juan Diego era muy conocido en otros lugares. Y a mi mamá le decían: señora, su hijo está perdido, es un ladrón, es un drogadicto, no sé lo que sea. Y mi mamá no creía. Mi mamá no creía porque mi madre era que trabajaba de 6 a 6 y luego se ponía a dormir. Y no sabía de su hija, no sabía de su hijo dónde estaba. Y cuando regresaba a la 1 de la mañana, bueno, era un muchacho, tenía 11, 12 años, 13 años. ¿De dónde viene ese hijo? Bueno, de mirar tele, mamá, del vecino. Y no sabía que su hijo estaba allá en las drogas, no sabía que su hijo ya estaba en la delincuencia. Yo decía que mis mejores amigos eran mis amigos, mi familia. Juan Diego, nosotros te queremos, Juan Diego, tú eres mi hermano. Y hasta hicimos pacto entre amigos, hermanos, puros delincuentes. Tenían 28, 25 años, un muchacho de 13 años ahí. Vamos a hacer pacto que nunca nos vamos a dejar. Si alguien muere recién nos vamos a dejar. Siempre vamos a estar ahí juntos. En las enfermedades, en las necesidades, ahí siempre vamos a estar juntos. Hicimos un pacto, una cantidad de jóvenes ese tiempo. Y nunca nos separábamos, hermanos. Cuando teníamos que pelear juntos, nos teníamos que ayudar. Cuando teníamos que robar así juntos. Y nadie se descuidaba de nadie. Y ahí empezó a pasar los 13, 14, 15, 16 años metido en esas cosas. Yo buscaba una felicidad dentro de mí. Quería felicidad, quería alegrarme, pero yo no podía, hermano. He hecho tantas cosas en el mundo queriendo buscar placer en mi corazón de sentirme bien, pero nunca pude encontrar algo. Y siempre escuchaba la palabra de Dios en las calles. Hermanos, sinceramente mi mamá ya empezó a sufrir cuando ya supo, cuando me metieron al calabozo. Nos escapamos del calabozo y tantas cosas, hermano. Mi mamá recién se dio cuenta cuando ya era tarde. Ya tenía 16 años. Y empezaba a hacer tantas cosas, hermano, que no quisiera ya volver otra vez a esos tiempos. Tanta maldad, tantas desgracias a mucha gente, hermanos, que quizás nos maldecían por las cosas que nosotros hemos hecho. Tengo amigos hasta el día de hoy delincuentes, hermanos. Tengo amigos, hermanos, drogadictos. Tengo amigos de todo. Y ahora cuando me ven el día de hoy lloran cuando me ven. A veces otros no creen. Tengo un amigo que era bien terrible, hermano, asaltante hasta el día de hoy. Pero a ese varón le dio un derrame, hermanos, y ni siquiera lo pude conocer yo mismo por las desgracias. ¿Sabes por qué muchas veces tenemos que pasar eso? Porque hay mucha gente que nos maldicen cuando hacemos daño a alguien, cuando a veces quizás matan a una persona por dinero, cuando lo asaltan, la gente nos maldicen, hermanos. Y muchas veces llega esa maldición.
Ya tenía ya su hermano los 17 años, ya era más terrible de que antes, era más conocido, porque era muchacho todavía. Y solamente nos íbamos a robar solamente para fumar, para tomar y otras cosas, nuestros placeres que nosotros teníamos que hacer. Y un día cuando estaba en el fumadero, me recuerdo, no sé si porque estaba drogado, empecé a mirar el rostro del Señor Jesús y el rostro de mi madre, y empezaba a llorar. Cuando alguien empezaba a decir, por favor, dame siquiera probar un poco, yo empezaba a llorar por dentro, hermano. Que así va a ser mi vida si yo sigo en esta condición. Cuando ya cumplí ya los 19 años, se fueron a buscarme para que me mataran, según mi mamá me cuenta así. Y mi madre me dijo, hijo, vete de mi casa, no quiero que te pase nada. Empezaba a llorar mi mamá, mi abuela. Y yo quería saber la persona quién era que se fue a amenazarme. Para hasta el día no sé quién era. Pero al final yo pude entender que si yo moría, yo sabía dónde iba a irme, porque yo ya estaba predicado de la palabra de Dios. No tenía miedo a la muerte, de lo que me pasaba algo, pero tenía miedo que a dónde voy a irme, porque sabía que iba al infierno a causa de mi pecado, hermano. Así que una ocasión recuerdo una tía que creo que estaba drogado, estaba borracho. Se fue una de mis tías a decirme, hijo, Cristo te ama, Dios te ama, Él quiere liberarte, Él quiere cambiarte. No le hacía caso a mi tía, pero por dentro lloraba. Yo le decía, Señor, pero si tú existes, ¿por qué no me cambias? Si tú sabías que yo iba a hacer de esta manera, hacer sufrir a mi madre, ha hecho sufrir mucha gente, ¿por qué me hiciste nacer? ¿Por qué tuviste que crearme? Le empezaba a renegar contra Dios. Si tú sabías que cómo iba a ser mi condición, porque yo sé que tú conocías el pasado y el futuro de todos. Renegaba contra Dios. Pero si tú eres Dios, si tú existes, cámbiame, transfórmame. Yo quiero ser una nueva persona, yo quiero cambiar, pero no puedo. Hasta que un día yo me hice un reto, hermano. Yo le dije a mis amigos, bueno, yo no voy a salir con ustedes, yo voy a cambiar. Y me metí a mi casa por una semana, no aguanté más y otra vez me iba a hacer mis fechorías. Quise cambiar. Y recuerdo una ocasión cuando un tío vino de Lima, que era pastor. Hermanos, cuando él me vio, yo no sentí nada por él. Mi corazón era bien duro, hermano. Ni mi madre me dio ese amor, hermanos, lo que yo sentí de él. Y me miró de lejos y me dijo, Dieguito, con todo su amor. Yo ni caso le hacía a mi tío, porque pensaba que eran todos como demás. Mis tíos eran cristianos, pero nunca me hablaban la palabra de Dios. Y si me tenían que hablar, se iban de frente a mi madre, porque tu hijo es así, pero nunca me digan que Dios te ama, que Dios quiere cambiarte. Tuvo que venir alguien, hermano, lejos, para que recién me hablaran de su amor. Y ese día yo sentí, hermanos, cuando me dijo, Dieguito, ven, yo quiero conversar contigo. Y primera vez en mi vida vi que alguien llorara por mí. Y me dijo que Dios te ama, Dios quiere cambiarte, Dios puede salvarte, puede restaurar tu vida. Hermano, yo lloré como un niño, hermano, porque él empezó a llorar primero por mí. Y no soporté lo que él sentía por mí. Yo también me puse en sus hombros a llorar con él, agradeciéndole por esa palabra que él me dio. Hermano, cuando yo empecé, hermanos, a querer asesinar a una persona, recuerdo una ocasión, le seguí. Con ese tiempo andábamos con machetes así grandes en nuestros pantalones en aquellos tiempos, con cuchillos no recuerdo que mi mamá tenía ese tiempo, unos cuchillos grandes. Con eso siempre nos íbamos a la discoteca si había algún problema que tenía que pasar. Yo recuerdo ese tiempo, hermano, cuando yo le seguía a un muchacho, no sé quién era, veía que se metió hasta el fondo para no hacerle daño, pero yo ya sentía, cuando ya me predicaban, sentía ya que alguien me miraba, que no estaba bien que estaba haciendo. Me iba a robar, hermano, por otro lugar, y yo ya sentía que alguien me miraba. Yo miraba así, ¿quién es? ¿Quién me miraba? Ya estaba predicada la palabra de Dios, ya tenía miedo de hacer las cosas. Y desde ahí empezó, hermano, a hablarme la palabra del Señor. Empezaba a sentirme solo, que necesitaba del Señor cambiar ya las cosas. Hasta que un día mi abuelita me invita a la iglesia.
Hermanos, ahí primera vez escuché yo estaba de cólera porque el pastor que predicaba, yo pensaba que él me estaba diciendo a mí, solamente a mí, porque cuando yo escuchaba que tienes que cambiar, que eres un pecador, yo sentía que a mí me estaba hablando y me daba un poco de cólera, incomodidad. Seguramente ese pastor me ha visto a mí que entraba y me estaba hablando así, con todos mis aretazos, con mis collares pajes de perro, así entraba a la iglesia. Hermanos, se voy a decir sinceramente que yo sí necesitaba de Dios. Quería ver que Dios puede cambiar a un hombre. Hermanos, no sé quién vino. Yo quería salir, Señor, yo quiero, Señor, pero no podía. Yo sentía que a mi silla la agarraba así, hermano, que la agarraba y no, yo quiero, pero no puedo. Y no sé qué, alguien creo que vino a animarme. Si quieres entregar tu vida a Cristo, hermano, amiguito, hoy es tu día, hoy es tu momento. Hermano, no sé cómo me di cuenta que ya estaba ahí adelante. Hermanos, primera vez sentí un soplo del Espíritu Santo que vino sobre mí, que me rodeaba todo mi cuerpo. Al siguiente día, cuando me levanté de cama, hermanos, yo sentía que no estaba en mi cama. Yo me abrí mis ojos, me di cuenta como si estaría en otro lugar. Y me abro más mis ojos, hermano, estaba en mi cama, pero yo me sentía que ya estaba distinto. Sentía que un peso inmenso se me ha sacado de mi cuerpo. Era la maldad y el pecado, que tantas cosas y daño que he hecho a las personas. Yo me sentía libre y ese momento tenía ganas de correr porque me sentía liviano, hermano, de querer, y le agradecí, le alabé al Señor ese momento. Ay, recuerdo cuando me decían: tienes que ayunar, tienes que orar para que salgan todos estos vicios que tú tienes. Para mí era difícil, porque antes que yo venga a Cristo, yo decía: pero yo no puedo dejar las mujeres, yo no puedo dejar el trago, yo no puedo dejar, hermano, la droga y tantas, las amistades que yo tuve, no puedo dejar, Señor, ¿cómo puedo cambiar? Ahí me di cuenta, hermano, que el pastor me hacía ayunar, me hacía orar, ahí, hermano, y dentro de 3 meses Juan Diego era un hombre nuevo. Amén, hermanos. Y desde el primer día que yo empecé a la iglesia, hermano, ahí era mi desastre. ¿Por qué? Porque mis amigos, mis vecinos, desde que yo salía de mi casa hasta donde se terminara todo el asentamiento, toditos se burlaban, toditos se reían de mí. Mira, Juan Diego, usted se está yendo a la iglesia. Y la gente no creía porque sabía cómo era. Toditos estos pirañitas de ese tiempo venían de todos mis barrios. Tenía amigos de San Fernando y otros lugares. Venían a verme con sus motos, sus motocar, a ver si verdaderamente Juan Diego ha cambiado. Otros venían, me miraban de pie a cabeza, se iban sin decirme nada. Otros venían a llorar: ¿cómo es posible que tú has cambiado? ¿Cómo es posible que saliste de la droga, de todas esas cosas que tú hacías? Hermanos, el primer día que yo me vi a la iglesia, me dijo una Biblia que mi abuelito, que a veces había muerto, lo dieron a mi madre. Esa Biblia viejita tuve que llevar el primer día a la iglesia. Y cuando me empezaba a salir, hermano, cuando me vieron mis vecinos, primer día del culto, hermanos, ahí se burlaban, me decían: mira ese drogadicto, ese ladrón, ese delincuente, mira que está llevando su Biblia. Otros mis amigos me decían, mis vecinos me decían: este de acá seguramente se va a robar su guitarra, el pastor, y sus ofrendas para que se vaya a fumar, se vaya a robar ahí en la iglesia. Me decían muchas cosas y yo quería botar la Biblia ya de mi mano. Ya no aguantaba ya la burla. Todos los días se burlaban de mi hermano. Duró 6 a 5 meses, hermano, que se burlaban de mí. Y luego se callaron, se taparon la boca todos mis vecinos. Verdaderamente Juan Diego ha cambiado. Ahora ya no era quien se burlaban ellos, sino que se iban a mi casa a pedir un consejo. Juan Diego, llévala a mi hijo también. Juan Diego, ¿qué necesito para cambiar? Y hermano, y toditos los vecinos iban a mi casa. Porque yo sabía que Dios iba a hacer con mi vida. Ya pude darme cuenta que Dios sí puede cambiar, puede transformar a una persona, hermano, sacar del vicio de donde tú estabas. Amén, hermano. Y desde ese momento, hermano, decidí seguir y buscar al Señor con todo mi corazón. Y yo sé, creo que todos de aquí, que estamos aquí en este lugar, cuando estábamos perdidos, hicimos un pacto con Dios. Te prometo, Señor, servirte hasta el último día de mi vida.